Mis gigantes, bienvenidos al podcast número uno de construcción hispanohablante. Mi nombre es Andrés Torres y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Enrique Telles es socio fundador de Desarrolladora del Parque, quienes han construido más de 1 millón de metros cuadrados y actualmente tienen otro 1,5 millones en construcción. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Andrés. Es un placer compartir esta tarde contigo y el auditorio. No, el placer es mío. Como te había dicho, nosotros hacemos eventos en el University Club, ahí sobre Reforma, y siempre veo tu University Tower. Entonces, es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Pero antes de hablar de tus proyectos de construcción y desarrollo inmobiliario, me gustaría que me platicaras qué fue lo más gratificante de haber estudiado en Harvard. A ver, déjame decirte, yo creo que como mexicano siempre el estudiar en el extranjero es un honor y también conlleva obligaciones el estudiar en el extranjero para con la comunidad que vives, ¿no? Te diría que estudiar en Harvard, en la escuela de negocios, para mí fue primero un gran logro, porque el ser admitido a una universidad tan importante, con una competencia a nivel mundial y ser de los elegidos de esa generación, pues obviamente es muy satisfactorio. Y yo lo que te diría, hablaría de, primero, el contenido de las clases. Creo que en su momento fue importantísimo para mí. Segundo, la relación que pude hacer con mis amigos y colegas de la generación con la que estuve en la escuela de negocios han sido invaluables y hoy tengo muy buenos amigos en todas las partes del mundo. O sea, es impresionante. Tengo amigos en Europa, tengo amigos en India, tengo amigos en Australia, tengo amigos en Japón, en Sudamérica, y la mayoría de ellos vienen de estos años que estudié en Harvard. Y esto se extiende, además de todo, a un network de gente que hemos estudiado, que siempre está dispuesta a apoyar a otros exalumnos en todo tipo de ámbitos, ámbitos de negocio, ámbitos personales, donde me ha tocado a mí en temas de médicos, cuando quieres consultar y acercarte a los mejores médicos del mundo. Gracias a la comunidad de la Escuela de Negocios he tenido acceso para mi familia de estas oportunidades médicas. Y te diría el tercero, en México en particular, un grupo de exalumnos creamos la Fundación México en Harvard. La Fundación de México en Harvard es una fundación que tiene como propósito asegurarse que cualquier mexicano que haya sido aceptado a cualquier programa de grado en la universidad no se quede sin ir por razones financieras. Y entonces hemos apoyado, hemos dado más de 6,000 apoyos en los últimos 30 años. Y creo que eso es un orgullo para los mexicanos, que tengamos un organismo tan importante que nos permite derribar la barrera financiera, no la académica, para que los mexicanos vayamos a Harvard. Eso está muy interesante porque entiendo que el costo de ir a estudiar una maestría en Harvard suele ser desorbitante. Eh, ¿Qué tanto pueden apoyarlos? ¿En qué porcentaje la Fundación México en Harvard apoya a sus Mira, estudiantes? para poner órdenes de magnitud, eh, eh, al año, un programa en Harvard vale alrededor hoy entre 110 y $130,000 anuales. La fundación generalmente apoya con un 20%, un 25% de esto. Pero esto se vuelve un seed capital, y otras organizaciones, al ver que ya tienes ese capital semilla, te apoyan con capital alterno.
Obviamente no todos nuestros apoyos son becas. La mayoría de nuestros apoyos son préstamos. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a llenar nuestras arcas para seguir apoyando a alumnos futuros, ¿no? Pero también en programas muy particulares como temas de educación, son programas que ameritan una beca completa, ¿no? Y entonces tenemos también para ciertos programas becas completas. Qué increíble, pues creo que existen este tipo de fundaciones, tiene un valor impresionante para la educación y el desarrollo de México. Pero me llamó mucho la atención lo que hablabas de esta experiencia, por así decirla, internacional. Te voy a contar que tuve la oportunidad de estar en Arabia Saudita en diciembre. Estaba en el desierto de Alula y en la alberca del hotel me conocí a unos gringos que estaban de viaje justamente con sus amigos de la maestría. Ujú. Y ellos me decían que les tocó hacer diferentes viajes o tenían que elegir un lugar para viajar como a hacer clases o hacer prácticas profesionales y ellos no habían podido ir a Arabia, pero uno de sus amigos era de Arabia y terminaron viajando después porque no pudieron ir al programa en Arabia Saudita. ¿A ti te tocó hacer alguno de estos viajes? ¿Te ha tocado alguna historia en la que termines con este tipo con gente internacional en esta experiencia en Harvard? A ver, yo lo que te diría es que obviamente el programa al que yo fui hace cerca de 30 años, al programa actual, aunque tiene los mismos principios, los contenidos son completamente diferentes porque la problemática y las capacidades que quieres adquirir son completamente diferentes lo que se necesitaba a principios de los 90 que lo que se requiere el día de hoy. Y en ese sentido, los programas de Harvard han venido avanzando. Hace aproximadamente 10 años, la universidad decidió que todos sus alumnos deberían de pasar un periodo en algún mercado apoyando a empresas locales eh, en la mejora que esta empresa definiera. Pero lo que es muy interesante es que te mandan, cuando te toca irte, te mandan a un mercado donde tú no hayas estado. O sea, si en mi caso me mandarían, en ese momento yo nunca había estado en Vietnam, pues tal vez me hubieran mandado a Vietnam, a una industria en la cual yo no hubiera trabajado. Entonces, a mí no me hubiera tocado trabajar ni en el sector financiero, ni en el sector industrial, ni en el gobierno, tal vez en bienes de consumo, para que tú te veas enfrentado con una situación en la cual tú no tengas un conocimiento previo y que además de todo no estés en una zona de confort. Y yo creo que eso hace que esta experiencia, que es un complemento a tus clases, sea única y que sea de una gran valía. Y generalmente los equipos que van no son de puros mexicanos, ¿no? O sea, te toca ir, como está organizado, pues con un francés, con un japonés, con tal vez sí un par de americanos. ¿Por qué? Pues porque la mitad de la generación son americanos y tal vez algún sudamericano, ¿no? Okey, okey. Y ahorita que decías que evidentemente son distintas las necesidades del mundo hoy en los noventas, ¿cuáles eran las necesidades que había en el mundo cuando tú estudiaste en Harvard? ¿O qué fue lo que se enfocó mucho tu maestría? Mira, yo te diría que en ese momento era una de las grandes temas que yo traía eran temas de estructuras financieras y cómo hacerse de recursos a través de los mercados financieros y que fueran estructuras no tradicionales. Entonces tomé muchos cursos en el segundo año sobre temas financieros. Tomé algún curso de real estate por conocer, porque yo no conocía de real estate. Entonces, eso es lo bonito del programa de Harvard.
El programa de Harvard, lo que tiene, el programa de negocios de Harvard que tiene, eso es un programa de 2 años, donde el año 1 es una currícula core, donde todos los alumnos toman las mismas clases, y hay clases que tienen que ver con gobierno y economía, hay clases que tienen que ver con finanzas, con marketing, etcétera. Y el segundo año tú puedes tomar diferentes materias y depende de tus intereses cuáles son los cursos que tienen. Hoy, por ejemplo, hay temas de entrepreneurship que son importantísimas, de lanzamiento de nuevos negocios, de negocios que son socialmente responsables y cómo manejarlos, además de temas de real estate, de financing, etcétera, ¿no? Y lo otro que ha hecho la universidad es, eh, para hacerse de conocimiento, generó eh, centros de investigaciones por continentes. Y tenemos uno en Latinoamérica, que está basado en Argentina, pero que recoge información y conocimiento de todo el continente. Luego tenemos uno en Europa, otro en África, otro en Medio Oriente, otro en Oriente y otro en Silicon Valley. Y el de Latinoamérica, eh, hoy lo presido yo, y es la primera vez que un mexicano preside dicho centro de investigación. Ok, ¿y qué están investigando actualmente, Enrique? Mira, a ver, lo más importante ahorita, o sea, ¿qué estamos viendo? Se generan los casos que se estudian en la universidad. Y resulta ser que en Latinoamérica hay un proceso de emprendedurismo muy importante, donde México es punta de lanza, cosa que me hace sentirme muy honrado de ser mexicano. Tal vez yo no sea el prototipo del entrepreneur de tecnología, pero obviamente soy el prototipo el emprendedor mexicano que decidió desarrollar un negocio de cero donde existía una oportunidad en su momento. ¿Cómo fue que arrancaste del parque? ¿Qué problemática identificaste? Mira, a ver, nosotros en Del Parque entramos al mercado en un momento muy interesante, donde el mercado hipotecario se estaba regenerando después de diferentes crisis financieras que hubo en el país. Y eso hacía que la gente, después de muchos años, volviera a evaluar el rentar versus el comprar con un crédito hipotecario. Y eso lo que hizo es, empezó a generar una demanda importante en el sector vivienda en todo el país, pero en particular en la Ciudad de México. Y es como empezamos esta aventura. Los Tres Enriques, en el mercado se nos conoce como los Tres Enriques, aunque somos desarrolladora del parque oficialmente, pero nuestros colegas nos conocen porque tengo la suerte de tener 3 socios y 3 grandes amigos que los 3 nos llamamos Enrique. Ya, porque en esta etapa inicial en Harvard, tú estabas primero trabajando en McKinsey, ¿no? No, digo, esto fue muchos años después. Yo estuve 10 años en McKinsey, fui socio de McKinsey y decidí salir de McKinsey en su momento para dar el paso a crear desarrolladora del parque. Ok, ahí en McKinsey entiendo que viviste el proceso de privatización del sistema aeroportuario mexicano. ¿Cómo fue ese proceso de privatización? Mira, el gobierno mexicano en su momento decidió privatizar porque correctamente se dio cuenta que el gobierno no es el mejor administrador de negocios. Es un gran administrador de bienes públicos, pero no necesariamente de los negocios. Y que hay gente especializada en el tema. Entonces, se dio a la tarea de obtener el mayor valor posible de esos activos, que eran los aeropuertos, que son los aeropuertos, asegurando precio justo para los usuarios, pero trayendo a la mesa los mejores operadores del mundo. Entonces, lo primero que
el gobierno nos contrata en su momento a McKinsey para diseñar la estrategia y se crean 4 grupos aeroportuarios originalmente: Azur, el Centro Norte, el Pacífico y el resto de los aeropuertos, porque a través del país quedaron aeropuertos pequeños o estratégicos que no formaban parte de ninguno de los grupos aeroportuarios, y ese se crea el 4º grupo aeroportuario, que es el que se queda el gobierno mexicano, donde la joya de la corona que no se privatizó era el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces se crean los 3 grupos aeroportuarios donde regionalmente hacía sentido que hubiera alguien administrándolos y que tuvieran una mezcla de aeropuertos urbanos, turísticos e industriales, ¿sí? Y entonces se generan estos 3 grupos. Y luego, de la mano de banqueros de inversión, se hace la estrategia para sacarlos al mercado y acompañamos a los banqueros de inversión en un roadshow para buscar a los mejores compradores, donde el socio mayoritario era un socio mexicano, pero tenían que traer y podían traer socios estratégicos, operadores de aeropuertos, y era un requisito tener un operador de aeropuertos en los grupos que se quedaran dichos aeropuertos. Y ese más o menos es un gran bosquejo de lo que fue el proceso de privatización de los aeropuertos. Oye, y me queda una duda ahí. ¿Qué es un roadshow y cómo funciona un roadshow en A ver, la red? un roadshow es cuando tú ya tienes un producto que vender, lo tienes que mercadear y llevarlo y presentárselos a los diferentes posibles tiradores. Entonces, un roadshow es llevarle y presentarle a posibles compradores ese bien que tú quieres vender. No es exclusivamente para aeropuertos. Lo puedes hacer, por ejemplo, cuando vas a colocar acciones de una empresa, pues vas a ver a diferentes grupos de inversionistas. O cuando tú quieres vender una empresa de bienes de consumo, pues vas a visitar a los Bimbos, a los Nestlés, etcétera, de este mundo, para que vean la empresa, la conozcan y les interese y te hagan una oferta por dicha empresa. ¿Cuáles fueron las lecciones que aprendiste como consultor en este tipo de proyectos que después aplicaste o sigues aplicando como desarrollador inmobiliario? Mira, yo lo que te diría es que como consultor aprendes una técnica y aprendes a ser muy analítico al resolver problemas. Y si hubiera algo que me dejó ser consultor, es ser analítico, entender las situaciones de mercado, escuchar al mercado y con base en eso traer soluciones a ese mercado. Y una de las cosas que siempre hacemos en Del Parque es, para sacar un producto, hay que ir al mercado y saber qué es lo que quiere el mercado y testear tu producto. Obviamente aquí no es tan fácil como si tuviera un producto, un bien de consumo, ¿no? Unas paletas. Pues hago una muestra de paletas, se las doy a 100 gentes y las 100 gentes me dicen si pican mucho, si no pican, si les gusta el sabor o si las quieren más ácidas, menos ácidas. Aquí lo que haces es, con renders, con planos, ir a preguntarle al consumidor qué opina de tu producto y qué está buscando en las diferentes zonas y cuánto está dispuesto a pagar por ese producto que tú le estás ofreciendo, para entender de manera analítica si tu proyección de costos contra la proyección de un posible precio de venta da un negocio o no en esa particular localización. Y también escuchas la parte que nos comentabas anteriormente de los créditos hipotecarios, si compran Bueno, o rentan. obviamente dentro de este análisis es muy importante entender al consumidor. De nuevo, regresamos al consumidor final, que es el centro de esta ecuación.
Y el consumidor final, hay consumidores finales que pueden comprar el 100% de su activo, que es la menor parte del mercado, y hay consumidores que requieren de los créditos hipotecarios. Y entonces entender cómo el crédito hipotecario funciona o no para la adquisición de ese bien en los diferentes segmentos que estaría sirviendo y qué tan sensibles son al precio de ese crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque es como si ellos van a tener que pagar de manera mensual durante 5, 10, 15 o 20 años ese crédito hipotecario. Entonces, dependiendo de su nivel de ingreso, pues podemos medir cuánto pueden tomar de crédito y por lo tanto cuánto tienen de enganche y qué tan factible es que lo logren o no. Qué interesante. Eh, ¿Y cuáles crees que eran los principales problemas que tenía un desarrollador inmobiliario en México en aquellos años cuando empezaste? ¿Y qué problemas tienen los desarrolladores inmobiliarios hoy? A ver, mira, yo lo que te diría es, hay un común denominador y regreso a mi tema favorito en esto, que es el consumidor. ¿Quién es el consumidor y cuál es la capacidad de compra del consumidor para los diferentes proyectos? Porque no es lo mismo el consumidor en la colonia Doctores, que en la colonia Cuauhtémoc, que en la Roma, que en la Condesa o que en la Juárez o en el Estado de México. Obviamente hay perfiles diferentes a los que servimos. Nosotros estamos enfocados en un mercado medio y residencial, pero el perfil de cada uno de ellos y de cada zona es diferente. Y eso es una constante que existía en ese momento y existe hoy. Te diría que una de las cosas importantes es que este negocio es de detalle. Siempre hay que estar pendientes de la construcción y de todos los elementos que hacen tu estado de resultados. Porque es un negocio que si no lo cuidas y estás arriba de él, se te puede ir el margen muy fácilmente. Y entonces hay que estar cuidando y hay que estar encima de él. Y te diría que otro de los temas importantes es la relación con el gobierno. ¿Por qué? Porque este negocio, para poder hacerlo, dependemos de permisos y licencias a nivel, en particular en la Ciudad de México, interviene principalmente, dependiendo de la envergadura del proyecto, la ciudad y las alcaldías, y en algunas ocasiones también la federación, dependiendo de la característica del proyecto. Entonces, ese es otro grupo que en su momento, cuando empezamos, era mucho más sencillo y hoy se ha vuelto mucho más complejo. Y por último, la comunidad en la que vas a trabajar. Al final de los días, nosotros nos volvemos vecinos de nuestros vecinos, con una visión de largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a convivir como vecinos? Y eso es algo que es muy importante tomarlo en cuenta. Y este problema, que se tiene en la relación, a lo mejor, con el gobierno en tema de permisos, ¿se da más en Ciudad de México que en el resto de la república? ¿Ustedes han analizado hacer Mira, proyectos en n- otros n- estados? nosotros tenemos hoy operaciones en el estado de Querétaro, eh, operaciones de oficinas más que de vivienda, y te diría que la complejidad para la obtención de las licencias y los permisos en una localización versus el otro, estás hablando del 100% de diferencia. Algo que en Querétaro nos puede llevar un año, hoy en la Ciudad de México me puede llevar entre 2 y 3 años, en el mejor de los casos, para proyectos de gran envergadura. Okey. ¿Y esto crees que mejore, que cambie A ver, yo, o? yo creo que las expectativas siempre son a que mejoren, ¿no? Eh, a través del ADI, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, hemos tenido la oportunidad de sentarnos a la fecha con los 3 candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y te diré que los tres, con diferente tecnología, pero están conscientes que hoy
los procesos de obtención de permisos y licencias en la Ciudad de México son de los más complejos y costosos a nivel nacional y están buscando hacer un streamlining de dichos procesos. Ok, o sea, ¿quieren digitalizar los procesos Yo te de diría, licencias de construcción? por un lado, quieren digitalizar los procesos, quieren transparentar los procesos y en, en algunas partes de los procesos donde puede haber duplicidad o no necesidad de ellos, reducirlos. Ok, pues suena un buen futuro. Yo, digamos, yo soy alguien que piensa positivamente y espero tengamos un buen augurio por cualquiera de los tres candidatos. Ahorita ya hablabas de proyectos residenciales y también de proyectos corporativos. ¿Qué son los parques de oficinas corporativas? A ver, déjame irme un pasito para atrás, nada más. Nosotros, dentro del portafolio de productos que tenemos, más o menos la mitad de lo que hacemos en Del Parque son desarrollos de vivienda, como platicábamos, muy enfocados al segmento medio y residencial, y la otra mitad son principalmente oficinas en la Ciudad de México y en Querétaro. En Querétaro tenemos un parque empresarial. ¿Qué quiere decir un parque empresarial? Es, es un campus, imagínate como un campus universitario, donde todos los edificios tienen una vocación para hospedar empresas de alta calidad. Y dentro del parque nos aseguramos de tener los mejores servicios para nuestros inquilinos y sus empleados, que son los usuarios finales. Eso que implica contar con asegurarnos que tenemos muy buena conectividad para que puedas llegar en transporte público y privado de la manera más eficiente. Segundo, dentro del parque, asegurarnos que tenemos opciones de salud, de deporte, de comida y de entretenimiento. Cosas como en, en las vacaciones se tiene una escuela de verano para los hijos de los usuarios de las oficinas. ¿Por qué? Porque en las vacaciones, pues como todos sabemos, tus papás trabajan y entonces pues no siempre te pueden llevar de viaje a todo momento o mandarte a un campamento. Y entonces para que ellos estén muy contentos y muy a gusto, tenemos un campamento, una escuela de verano donde los niños van, hacemos deporte con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, viernes de food trucks, donde los viernes, para generar una oferta de comida mucho más amplia, traemos food trucks con diferentes ofertas de comida y va variando y rotando cada semana. Tenemos también temas de contenido para los usuarios donde se hacen, se invita a gente a dar pláticas sobre temas relevantes, etc. En términos de deporte y salud, además de contar con un pequeño consultorio médico, tenemos eh, temas de clases de deportes, un pequeño gimnasio, etcétera, que da este servicio, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una liga de fútbol que no necesariamente se juega en el campus, pero generamos la liga de fútbol como ejemplos. Por este concepto de los parques de oficinas corporativas, ¿es que la empresa se llama Del Parque? No, 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 no. Del parque tiene que ver mucho más con la parte de vivienda, con esta aspiración de vivir en un parque o cerca de un parque en una zona urbana. Ok, entonces
buscan mucho este tipo de conceptualización. Y en los parques de oficina corporativa me queda una duda. Ahora que te decía que estuve en Medio Oriente, es que en Dubái tienen como el Media City, ¿no? Que son solamente empresas de medios, el Finanza City, o sea, diferentes hubs de empresas. ¿Estos corporativos o estos parques de oficinas corporativas son de algún sector en específico o son abiertos para cualquier tipo de Son empresa? abiertos para por lo menos en Querétaro, que es donde nosotros lo tenemos, hoy está abierto a cualquier tipo de empresa. Te diría que los que conozco en la Ciudad de México también están abiertos para cualquier tipo de empresa. También me entró la duda porque ahí trabajando en el aeropuerto de Querétaro Ujú. y no sé si ubicas la zona que está lleno de naves Sí, industriales de puro tema aeroespacial. sí, claro, claro. Digamos, ¿por qué? Porque ahí se decidió que era un gran lugar para poner el hub aeroespacial mexicano y específicamente se diseñó de esa manera. Okey. Sí, Está interesante eso de sí. alojar ese tipo de Y empresas. hay sectores que hace sentido que todas las empresas de ese sector estén dentro de una misma zona geográfica. Y mi querido Enrique, ¿cuáles son las características de estructuración de negocio que distinguen a tus proyectos? Mira, a ver, yo lo que te diría es que nosotros en Del Parque buscamos conjuntar a los dueños de la tierra con opciones de capital para darle seguridad a la inversión y con estructuras financieras que optimicen los costos eh, financieros para el proyecto, ¿no? Entonces, jugamos mucho con esto, hemos probado, trabajamos con nuevos jugadores en la industria como DD3, que es una financiera no tradicional en México, que nos permite, por un lado, tener créditos puente a valores muy interesantes, pero también nos ayuda a generar propuestas de la mano de ellos de créditos hipotecarios no tradicionales en la industria para los usuarios finales, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. Ahora, yo te diría que lo otro es, dentro de estructura, cuando invitamos a socios de capital, queremos algo en el jargon de la industria le llamamos smart money. No solo quiero tu dinero, sino quiero tu conocimiento. Y eso nos hace buscar socios que nos puedan añadir valor porque conocen la industria o conocen la plaza o tienen las relaciones que nosotros no necesariamente tenemos o tienen el conocimiento de algún producto, de alguna tecnología que nosotros no los conocemos. Y eso es lo que buscamos para crear nuestros grupos de inversionistas. Okey. ¿Hay algún tema en esta estructuración financiera que hayas aprendido en estos más de 20 años en Del Parque? ¿Algún error que hayas cometido al inicio y que hoy hayas Mira, cambiado? yo lo que te diría es, si hemos aprendido algo es a ser agradecidos. O sea, gracias a nuestros socios, nosotros podemos operar. Entonces hay que ser agradecidos con tus socios. Y aunque, como todo negocio, nosotros empezamos siendo pequeños y hemos venido creciendo. Hay que seguir invitando a tus socios pequeños, porque ellos fueron los que te hicieron la diferencia. Y muchas veces estos socios pequeños son los que tienen mucho del conocimiento no monetario, déjame llamarlo así. Y entonces se vuelven socios de mucho valor para nosotros. Y reitero, hay que ser agradecidos con tus socios, hay que asegurar que puedes cumplir con tus compromisos de rendimiento y es algo que trabajamos mucho en Del Parque. Me gustó la respuesta del agradecimiento, mi querido Enrique. Y ahorita que hablabas de este crecimiento de la empresa, eh, ¿cuál
¿cuál ha sido como algún punto en el que hayas considerado que crecieron como empresa, en el que dijeras: "Okey, estamos a lo mejor en el siguiente paso"? Mira, yo lo que te diría es que muy rápidamente en Del Parque, inicialmente empezamos haciendo desarrollos de 20, 30 unidades, muy enfocados en la Condesa, la Roma, la Escandón. Y en el camino al año y medio nos encontramos con la oportunidad de desarrollar Puerta Alameda. Puerta Alameda es un proyecto de más de 600 unidades habitacionales, muy enfocado al mercado medio residencial en la Alameda de la Ciudad de México. Fue el primer desarrollo medio residencial después de Tlatelolco que surge en el centro de la Ciudad de México. Y dimos un quantum leap. Entonces, yo te diría que ahí, gracias a el que la familia Romano Musali creyó en nosotros, pudimos generar Puerta Alameda, y hoy existe Puerta Alameda, y hoy existe Del Parque. O sea, sí fue un discontinuo en la vida del parque. Y te diría que el segundo gran descontinuo que, que hubo fue cuando hicimos nuestro primer edificio de oficinas. Fue un proyecto que hicimos de la mano de Grupo Gigante. Y gracias también a la oportunidad que nos dio Grupo Gigante, nosotros pudimos hacer nuestro primer desarrollo de oficinas y aprendimos del mercado de oficinas. Entonces, te diría que son estos dos momentos que definen quién es hoy Del Parque. Y y ahí en el primer momento me queda una duda, cuando tienes una estructura, una experiencia, un equipo de trabajo, a lo mejor para hacer edificios de 20 unidades, y de repente das el brinco a un edificio de 600, en el tema de tu equipo de trabajo, de tu estructura, que normalmente es lo más importante en una empresa, ¿cómo manejaste ese crecimiento o cómo vas generando pues, ya sea incorporar nueva gente o capacitar, no sé qué tienes que hacer cuando das ese tipo de brincos? A ver, lo primero que creo que es importante mencionar es que sí hubo un quantum leap porque pasamos de hacer edificios de 20, 30 unidades a hacer uno. Puerta Alameda es un proyecto que se hizo en 3 fases. Entonces, sí son 600 unidades, no necesariamente las 600 se hicieron en el mismo día, ¿no? Okey. Entonces, eso ayudó. Pero sí, es correcto lo que tú dices, hubo un crecimiento muy importante. Y ahí yo creo que tuvo que ver mucho con la dedicación de los 3 socios y, y el entrega en el día a día de estar metidos en el proyecto, de escoger uno a uno las gentes que venían con nosotros y de hacerlas crecer con nosotros y de aprender de ellos y ellos de nosotros. Y como bien dices, Desarrollador del Parque es quien es gracias a la gente que hoy trabaja con nosotros. Si no tuviéramos esa gente, no seríamos Desarrollador del Parque. Me queda clarísimo. ¿Y cómo es esta relación con tus 3 socios? ¿Cómo funciona la codirección de una empresa? ¿Cómo acotan sus roles y funciones entre los Mira, 3? yo lo que te diría es que no necesariamente los acotamos, sino los complementamos. Creo que eso es muy importante, ¿no? Creo que tenemos a alguien como Enrique Macotela, que es una gente súper creativa, que además de todo, además de ser uno de los grandes arquitectos mexicanos, te diría que tiene la capacidad de transformar el dibujo en números o los números en dibujo. Y eso hay pocas gentes que lo pueden hacer. Generalmente eso está separado. Y aquí tenemos un arquitecto financiero que hace muy potentes sus proyectos porque cumple con elementos arquitectónicos, entiende los reglamentos de la ciudad, pero al mismo tiempo nos aseguramos que cumple
con las necesidades del mercado y con los números financieros para que sean buenos negocios. Tienes a otro Ya socio. me antojaste entrevistar a Enrique, que ahí está. Es, digo, déjame decir, creo que es de los pocos arquitectos que tiene un MBA en Harvard. Ok. No estuvimos al mismo tiempo, no nos conocimos tangencialmente por Harvard, pero sí es alguien, es poco común que un arquitecto tenga un MBA. ¿Cómo conociste a tus socios? En el caso de Enrique nos conocimos cuando yo estaba en McKinsey. Él tenía una empresa digital en Nueva York. Yo tenía un cliente en México que quería adquirir dicha plataforma y por eso nos conocimos. Ok. Y luego pues, se vino a México y nos volvimos socios. Y el tercer Enrique es alguien que es una persona hipermetódica y pragmática. Entonces eso hace que seamos un muy buen complemento para la ejecución de nuestros proyectos. Ok. Interesante. ¿Cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Mira, todos son mis hijos y todos mis hijos son guapos. Ok. Creo que todos tienen algo muy interesante de ellos, ¿no? Te diría, volviendo, Puerta Alameda, el hacer un proyecto residencial en un momento en el que el mercado venía apenas floreciendo, donde además de todo ninguno de nuestros colegas de la industria pensaba que se podía hacer y lograrlo, pues obviamente es espectacular. Y es uno de los pilares de la reconstrucción del centro histórico. ¿Por qué? Porque no solo fue oficinas, no solo fue comercio, es vivienda que trae la vida, el día a día de regreso al centro histórico. Entonces, ese tiene su propio ángel en sí. Puerta Coyoacán, pues obviamente esta oportunidad de reconstruir, de regenerar un terreno que fue una planta de chocolates y reintegrarlo a una zona residencial, pues tiene también su encanto para mí. Empresalia, que es el parque empresarial, el generar una comunidad, el asegurarnos que la comunidad funciona todos los días, que tenemos a los mejores inquilinos de Querétaro y que rompemos y que podemos crecer en un mercado donde las oficinas no son lo tradicional. ¿Por qué? Porque las oficinas en Querétaro generalmente están en las plantas o en los centros de distribución. Y generar un standalone de oficinas, pues claro que es súper satisfactorio. Y volvernos el centro de oficinas más importante del Bajío del país, tiene su charm también, ¿no? Entonces, hacer el proyecto de agua, que es este gran proyecto de 4 torres en Bosques de las Lomas, paralelo a Arcos Bosques, donde tenemos, de nuevo, es un uso mixto, donde tenemos vivienda o sea, privada, vivienda en renta, oficinas, comercio, pues, wow, estamos generando un centro de ciudad nuevo en la zona de Bosques de las Lomas. University Tower, hacer sobre Reforma 150, sobre la avenida más importante de Latinoamérica, una torre de 58 niveles de usos mixtos, donde hay más de 500 viviendas, va a haber más de 500 viviendas. Te diría que pues es un orgullo como mexicano poder hacer eso. Entonces, todos mis hijos tienen algún, y si voy a los chiquitos que hicimos primero, pues también tienen su charm. Son los que nos dieron vida para lo que hoy somos. Me encanta. ¿Y cuál ha sido el proyecto en el que hayas enfrentado dificultades más inesperadas y cómo las resolviste? Mira, yo te diría, en los proyectos del centro de la ciudad, Alameda y University, enfrentan un reto muy único, primero por su propia localización, ¿no?
el hacer un proyecto en un centro histórico de la ciudad, ya sea Alameda o en la primera colonia que se hace en el siglo XX mexicano, donde además de todo, tú dime qué parte de la historia y te digo que ahí pasó, sin duda alguna, entonces te diría que eso es único, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las complejidades? Pues esos proyectos no solo tienen temas con la alcaldía, no solo tienen temas con la autoridad de la ciudad, no solo tienen temas con la autoridad nacional, sino también tienen una complejidad con los vecinos. ¿Por qué? Porque al final de los días estás cambiando la fisonomía de la colonia, de los vecinos, y te tienes que asegurar que vamos a crear valor también para los vecinos. Y entonces la complejidad de esto se vuelve sumamente importante. Y ambos proyectos son proyectos de alta envergadura. O sea, son proyectos que se deben de haber construido más de 100,000 metros cuadrados en ambos, en cada uno de ellos. Entonces, no son proyectitos. O sea, son proyectos que marcan a la ciudad. Y eso hace que su complejidad sea muy importante. Interesante. Sí, me imagino que debe ser un problema, tantos stakeholders dentro de un proyecto. Y Enrique, ¿cuál ha sido el proyecto en el que más te has divertido? Más bien, en todos me he divertido y he aprendido. O sea, creo que una de las cosas que los tres Enriques siempre buscamos es que nos divertamos y que aprendemos algo nuevo. Y no ha habido un proyecto que no nos ha dejado de dar algo, de aprenderle algo y que nos hemos divertido. Eso no quiere. La diversión a veces va también de la mano del sufrimiento. O sea, todo negocio tiene un elemento de sufrimiento. Si no, no es negocio. Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Pues eso esperamos. Todavía estamos en la tormenta, ¿no? ¿Y, y cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso en la industria de la construcción? Mira, yo primero déjame salirme de la industria del desarrollo inmobiliario, donde la industria de la construcción es uno de los elementos, ¿no? Y yo te diría que como en todo momento, eh, encontramos que sí nos hemos tropezado, sí ha habido algunos proyectos en los cuales no solo no hemos ganado, sino hemos perdido, pero han sido nuestros proyectos que más hemos aprendido. Gracias a Dios, esos grandes tropezones fueron al principio, pero nos han hecho cautos y nos han hecho conservadores en la manera en que enfocamos nuestra visión de negocios. ¿Algún errores, los errores que tuviste fueron más en la parte comercial, en la parte administrativa, en la Mira, parte de ejecución? yo te diría que en la parte de ejecución, cuando haces tú proyectos pequeños y se te van los costos, tu margen de actuación es muy reducido. No es lo mismo vender 10 departamentos que vender 200 departamentos. Tu margen para corregir es mucho menor. Entonces, en la ejecución aprendimos, gracias a Dios, muchas cosas en los primeros proyectos pequeños. Y en la parte comercial, yo te diría que hemos encontrado, salimos al mercado con toda esta información y análisis que te contaba al principio que hacemos. Cuando tienes proyectos multianuales, la competencia ve el éxito que tú tienes y te copia mejor. Y eso tiene una implicación inmediata sobre tus ventas. Y entonces tú tienes que regresar al mercado y sacar algo, ajustar tu producto para que sea mejor que la competencia. En este negocio yo digo que es como los coches. En los coches hay el modelo
2024, 2024 y medio, y 24, 3/4 y 25, y lo vas mejorando. Y si no lo haces, tu producto se marchita. En el desarrollo inmobiliario también lo hay. Y de nuevo, el centrarnos en el consumidor final es lo que te hace tener el mejor producto y entender a ese consumidor final. Si volteas la ecuación y tú diseñas para ti, Has perdido. wrong answer. Ok. Pues mi querido Enrique, llevo 50 minutos haciéndote preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para mí? A ver, déjame preguntarte, tú hablas de gigantes de la construcción. ¿Qué es para ti un gigante de la construcción? Qué buena pregunta, querido Enrique. No, a ver, tú me tuviste en el hotspot 50 minutos, me tocaba una. No, mira, yo justamente lo menciono en el intro del podcast, porque para mí el tema de ser un gigante de la construcción no es si haces 20 departamentos o haces 600 o haces más, ¿no? O haces menos. Para mí, un gigante de la construcción es una persona, número uno, que tiene muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos, o sea, que siempre está buscando crecer. Número dos, yo tengo una frase que digo que los gigantes nos juntamos con otros gigantes, o sea, que los gigantes sabemos trabajar en equipo, así como tú estás asociado con los tres Enriques, pues los gigantes saben hacer eso, saben hacer esas vinculaciones y saben hacer esas relaciones de valor que les generen pues aún más negocio, ¿no? Y por último, que tenemos una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Justamente en una conferencia que fui a dar en Guadalajara, mi primer conferencia, eh, me, me cayó el clic de que yo puse estos valores de los gigantes de la construcción cuando empecé casi el podcast. Y ahora en estos años del nearshoring y de todo este tema de la inversión y de lo que viene, pues siento que estamos cada vez más en esa oportunidad de ser un país que dejemos de decir que somos de tercer mundo y realmente demos un brinco, ¿no? Y generemos infraestructura, pues, de primer mundo. Entonces, esas son las características para mí que tiene un gigante de la construcción. No, pues creo que es una gran definición y que siempre hay que estar buscando seguir creciendo, seguir aprendiendo, pero también seguir comprometido con tu comunidad y dar de regreso. Y creo que esos son de los lemas que tenemos en Del Parque. En Del Parque buscamos integrarnos a la comunidad, queremos cada vez hacer mejores productos y seguir aprendiendo y divirtiéndonos. Indispensable. Claro, muy importante. Ujú. Oye, Enrique, ¿y dónde podemos encontrar más información de ti o de Desarrolladora del Parque? Mira, de Desarrolladora del Parque los invito a todos a visitar nuestra página www.desarrolladoradelparque.com.mx. Allí encontrarás todos los productos que hoy tenemos, tanto de vivienda como de oficinas, dispuestos para ustedes. Encontrarás pues, todo lo necesario y lo prudente de Desarrolladora del Parque. Buenísimo, buenísimo. Y la última pregunta, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Si pudieras hacer una frase viral en redes sociales para que tuviera millones de reproducciones, ¿qué A dirías? ver, déjame decirte qué diría y tiene que ver con University Tower. University Tower es un producto y un concepto que está hecho para volvernos urbanitas. ¿Qué es esto de urbanitas? Es tener la oportunidad de tener una vida urbana donde puedas caminar a tu chamba, caminar a tu restaurante que más te gusta, que puedas ir a comprar la fruta con tu marchante favorito y que tus hijos puedan irse caminando a su escuela y a sus clases y a su deporte. Hay que generar esta vida urbanita en la Ciudad de México y en las ciudades mexicanas.
Y el University es un gran ejemplo de cómo lo podemos lograr. Hoy, si tú trabajas sobre Paseo de la Reforma y puedes acceder a vivir en University Tower, puedes caminar a tu trabajo, puedes ir a tu mejor restaurante, puedes acceder al museo que más te guste, puedes ir al concierto que quieras casi caminando o en transporte público, puedes acceder al parque de Chapultepec, a la Alameda Central para hacer tu deporte. Y esa es la vida que queremos. Entonces hay que hacer desarrollos urbanitas. Me encanta. Estamos más gigantes y más urbanitas. Muchas gracias, mi querido Enrique, y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final de este episodio. Si les gustó, califíquenos con 5 estrellas y compártelos con alguien a quien les pueda interesar. Les recuerdo que a mí me encuentran en mis redes sociales como @ing.andrestorres. Ahí suelo publicar clips de este podcast, también los eventos que hacemos con los miembros de nuestra fraternidad. Así que nos vemos muy pronto en vivo o nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Andrés. Es un placer estar contigo y con tu auditorio y espero pronto entrevistes a Enrique Macotela, mi socio. Seguro así será.